Saludos clase, hablaremos ahora del tema de quimioósmosis. Como vimos anteriormente, la, el transporte de electrones sucede cuando los electrones contenidos en el NAD o en el FAT donan esos electrones a los complejos que están en la membrana mitocondrial interna, pasando esos electrones de un complejo a otro y finalmente son recibidos por la molécula de oxígeno para formar agua. Y en este proceso hay un bombeo de protones hacia el espacio intermembranal. Bueno, recordemos que la teoría quimiosmótica nos dice que una vez que se formó ese gradiente electroquímico, es decir, hay más protones en el espacio intermembranal que en la luz mitocondrial o en la matriz mitocondrial, y también se produce una diferencia de carga. Entonces, al formarse este gradiente, estos protones van a regresar a la matriz mitocondrial a través de la ATP sintasa para producir ATP. Entonces, en este proceso donde regresan los protones y se sintetiza ATP, es lo que se conoce como quimioósmosis. Y vamos a ver cómo está constituida esta proteína. Entonces, la ATPasa mitocondrial o también ATP sintasa está formada por dos unidades. Una unidad catalítica que se conoce como F1 y esta F1 se encuentra en la matriz mitocondrial y la unidad F0 que se encuentra embebida en la membrana mitocondrial interna. Es una proteína que tiene diferentes subunidades. Por ejemplo, la F1 está compuesta por unidades alfa, beta, gamma y epsilon, que les digo, se encuentran en la matriz mitocondrial. Y la unidad F0, que también está compuesta por diferentes polipéptidos, y esta parte que sirve como una conexión entre estas dos subunidades, que es donde se va a llevar a cabo el bombeo de protones. Entonces, una vez que estos protones regresan a la matriz mitocondrial, esta unidad F0 se mueve, hagan como una propela, ¿sí? Aquí está indicado cómo hay un movimiento de esta subunidad y la unidad catalítica también se mueve sintetizando la molécula de ATP. Para eso se necesita ADP más un fosfato inorgánico. Ese fosfato inorgánico se une al ADP y se produce la molécula de ATP. Entonces, esta parte es la matriz mitocondrial, la membrana mitocondrial interna y aquí estaría el espacio intermembranal. Entonces, de esta manera es como se sintetiza ATP. Ahora bien, hay unos compuestos que pueden inhibir la síntesis de ATP y se conocen como inhibidores del transporte de electrones. Estas sustancias o estas moléculas van a actuar de manera específica sobre algún complejo de la cadena de transporte de electrones y lo que van a ocasionar es que
ese flujo de electrones ya no continúe y por lo tanto ya no lo reciba el oxígeno para formar agua. Entonces, hay inhibidores específicos para el complejo 1, para el complejo 2, para el complejo 3, para el complejo 4 y para la ATP sintasa, o que les digo que también se menciona como complejo 5. Cuando un inhibidor em, para el tráfico de estos electrones, el flujo de estos electrones, va a ocasionar que este gradiente electroquímico ya no se forme y por lo tanto pues ya no va a haber síntesis de ATP y tampoco va a haber consumo de oxígeno, sino el oxígeno ya no va a recibir esos electrones y por lo tanto ya no se va a reducir a agua. Entonces, por ejemplo, si utilizamos rotenona, vamos a inhibir el complejo 1 y entonces el NAD ya no puede ceder sus electrones al complejo 1 porque está inhibido y entonces pues ya no se puede seguir todo este proceso de transferencia de electrones. Y el NAD se va a mantener reducido. Y, y por lo tanto pues ya no va a haber síntesis de ATP. Si se utiliza malonato, por ejemplo, se va a inhibir el complejo 2, entonces el FAT ya no va a donar esos electrones y por lo tanto pues ya no va a seguir este proceso. Hay otro tipo de compuestos que se conocen como desacopladores de la fosforilación oxidativa. ¿Qué es lo que hace un desacoplador? Bueno, ya dijimos que es muy importante este gradiente de protones que van a regresar por la ATP sintasa para producir ATP. Los desacopladores lo que hacen es regresar a estos protones al gradiente, a la matriz mitocondrial y de esta forma disipan este gradiente electroquímico y por lo tanto ya no regresan a través, los protones ya no regresan a través de la ATPasa y entonces ya no se produce la síntesis de ATP. Hay diferentes tipos de desacopladores. Hay unos que se conocen como desacopladores A, como el dinitrofenol, que lo que hacen estas moléculas, que son moléculas liposolubles, toman los protones y al ser una molécula liposoluble, lo pueden transportar a través de la membrana mitocondrial hacia la matriz mitocondrial. Y entonces se disipa este gradiente de protones. Otro tipo son los ionóforos, que ya hablamos de ellos, que también transportan los protones hacia la matriz mitocondrial. Y otro tipo de desacopladores son las proteínas, que se conocen como proteínas desacopladoras, la que está señalada aquí. Un ejemplo es la termogenina. Esta termogenina se encuentra en tejido graso, específicamente en esa grasa que se conoce como grasa marrón, que está presente en los recién nacidos y en animales que acostumbran a hibernar, como los osos. Y en este caso, esta proteína lo que hace es disipar este gradiente y en lugar de que se produzca ATP, acuérdense que el ATP es una forma de energía química, esto ya no se produce y lo que se genera es calor. Entonces, los organismos que contienen esta grasa marrón no producen mucho ATP, sino que esa energía
en lugar de transformarla en energía química, toda esa energía que proviene del transporte de electrones, la convierten en energía calorífica. Y esos son los desacopladores. Entonces, un desacoplador sí va a permitir que haya el flujo de protones, perdón, el flujo de electrones, sí se produce el gradiente electroquímico, pero no lo disipan al regresar los protones a la matriz mitocondrial, pero esos protones ya no pasan por la ATPasa. Entonces, no se produce ATP, pero sí se genera calor. Ahora bien, ese ATP que se produce se encuentra en la matriz mitocondrial y muchas de las funciones que realiza la célula necesitan ATP, pero ese ATP se necesita en el citoplasma. Entonces, ¿qué, cómo se transporta ese ATP al citoplasma? Bueno, existen transportadores como son la ATP-ADP translocasa, que saca ATP e introduce ADP, la ATP sintasa, que es la que transporta los protones desde el espacio intermembranal a la matriz mitocondrial, y bueno, necesitamos también un fosfato para que fosforile al ADP y se produzca ATP, y eso lo hace un transportador de fosfatos que se conoce como una translocasa de fosfatos, ¿no? Y a la vez también introduce protones. Entonces, estos transportadores son muy importantes porque si no tenemos ADP y no tenemos fosfato, pues no se va a poder sintetizar el ATP. Y también una vez sintetizado, pues tiene que salir hacia el citoplasma donde se necesite. Entonces, estos transportadores son muy importantes. Y bueno, ya el rendimiento neto de la fosforilación oxidativa es el siguiente. Para que la ATP sintasa produzca el ATP, se requiere que regresen a la matriz mitocondrial 3 protones. Y para el transporte de fosfatos y ADP se requiere un protón. Entonces, es decir, que para que se produzca una molécula de ATP se van a requerir 4 protones que regresen a la matriz mitocondrial. Si recuerdan, por cada NAD que se oxida se bombean 10 protones y por cada FAT que se oxida se bombean 6 protones. Por lo tanto, por cada NAD que se oxide, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, que para que se sintetice una molécula de ATP se necesitan 4 protones, entonces por cada NAD que se oxide se producirán 2.5 ATPs y por cada FAT que se oxide se producirán 1.5 ATPs. Entonces, si hacemos el rendimiento de ATP de la oxidación de una molécula de glucosa por respiración, tendremos lo siguiente. Cuando una molécula de glucosa se oxida por glucólisis, ya vimos que se van a producir 2 piruvatos, 2 moléculas de NAD y 2 moléculas de ATP. Recordemos que esto se lleva a cabo en el citoplasma. Después, ese piruvato viaja a la matriz mitocondrial y ahí se descarboxila. Entonces, cuando se descarboxila el piruvato, acuérdense que son 2 piruvatos, se producen 2 moléculas de acetilcoenzima A y 2 moléculas de NAD. Cuando estas 2 moléculas de acetilcoenzima A entran a ciclo de Krebs, se van a producir 6 NAD reducidos, 2 FAT reducidos y 2 moléculas de ATP. Y entonces tenemos 6 NADs que se producen en el ciclo de Krebs, 2 NADs que se producen por la descarboxilación del piruvato y 2 NAD reducidos que se producen en glucólisis. Tenemos un total de 10 NAD reducidos. Como ya sabemos que por cada NAD se producen 2.5 ATPs, entonces por esos 10 NAD reducidos que se oxiden en la cadena de transporte de electrones,
obtendremos 25 ATPs. Y tenemos dos FAT reducidos que se produjeron en el ciclo de Krebs y sabemos que por cada FAT que se oxide se producen 1.5 ATPs, entonces tendremos 3 ATPs. Entonces tenemos 25 y 3, 28, 2 ATPs aquí, 30 y 2 ATPs aquí en glucólisis, 32. Entonces, por cada molécula de glucosa que se oxide por respiración, tendremos una ganancia de 32 ATPs. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Estos NADs que se producen por glucólisis se encuentran en el citosol. Y dijimos que a la matriz mitocondrial, o sea, tienen que atravesar membrana mitocondrial interna, solo puede atravesar lo que tiene transportador. Y en la membrana mitocondrial interna no existe un transportador para NAD. Entonces, ¿cómo entran a la matriz mitocondrial? Bueno, esos NAD tienen dos mecanismos para entrar a la matriz mitocondrial, que son mediante las lanzaderas. En músculo y cerebro tenemos la lanzadera del glicerol fosfato y en hígado y corazón tenemos la lanzadera del malato aspartato. Entonces, aquí les dejo dos links, dos enlaces para que revisen con detalle de qué se tratan estas lanzaderas y cómo es que esos NAD que se producen en glucólisis que se encuentran en citosol pueden llegar a la mitocondria para eh, entrar a al proceso que se conoce como fosforilación oxidativa. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima.